Es un gusto recibir una vez más al politólogo Jeffrey Radzinski, fundador de la consultora GFP, que nos ha ayudado a tener claridad en otras oportunidades y lo necesitamos más que nunca ahora, porque estamos hablando sobre manifestaciones en varias regiones de nuestro país y que vienen durando un tiempo que comienza a ser considerable y, naturalmente, sobre todo, que se traduce en un número de muertos que nos hiela la sangre. ¿Qué es lo que los analistas y sobre todo el gobierno no está comprendiendo de lo que está pasando? Fernando, creo que son varias cosas. En primer lugar, para contextualizar, recordemos que el primer mensaje político de la presidenta Dina Boluarte cuando asumió el cargo fue su intención, su deseo de permanecer hasta 2026. Luego corrigió, digamos, y promovió también el adelanto de elecciones. Nombró un primer gabinete muy inestable, tan es así que duró menos de 2 semanas. Y luego, en este transcurso, en un solo mes, el propio gobierno ha designado a 3 jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿A qué me refiero? Ha habido una lectura política bastante errada y una inestabilidad que se ha mantenido, porque era una constante en el gobierno anterior de Castillo, para designación de algunos funcionarios y para comprender cuáles son las prioridades de la demanda ciudadana. Entonces, yo creo que eso es lo primero. A partir de eso, lo que noto es la falta de protagonismo en este momento de la presidenta Boluarte. Yo saludé que, a diferencia de lo que hacía su antecesor en el pésimo gobierno de Pedro Castillo, de no responder a ustedes, a los periodistas, no rendir cuentas, pues lo que hizo Dina Boluarte creo que fue muy diferenciador, muy rápidamente, atender a los medios, dar declaraciones, como corresponde en cualquier democracia. Pero no le hemos visto en días recientes, en el marco de estas protestas tan violentas y una situación tan álgida. Entonces, cuando salen solo los ministros de Estado a dar declaraciones, mensajes a la nación, en una sociedad como la nuestra, donde la gran mayoría de peruanos no conoce quiénes son esos ministros y probablemente cuando dejen sus cargos la mayoría tampoco los va a conocer, hace falta un liderazgo concentrado, centralizado. ¿En quién? En la presidencia de la República. Entonces, creo que ahí hay algunos errores de falta de lectura base, ¿no? Pero esa ausencia, esa desaparición relativa concierne también a la clase política. ¿Usted ha visto manifiestos de los partidos? Coincido. Lo que vemos son bancadas parlamentarias que siguen peleándose, pero partidos políticos que analicen la situación, que vayan al lugar de los hechos, que tomen contacto con las autoridades locales de sus miembros, hemos visto muy poco. Muy poco. Hay un silencio por parte de las organizaciones políticas y por parte de sus dirigentes y los que pretenden ser candidatos en las próximas elecciones. ¿Dónde están? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su postura? No se ve a la dirigencia política, no se ve liderazgos ya desde hace tiempo, pero creo que eso se ha acrecentado y se nota más en momentos críticos como los de ahora. Uno ve el Congreso de la República y no puede ni siquiera identificar quiénes son los líderes de las bancadas parlamentarias. Entonces, es complicado de ese lado. Y desde el punto de vista regional, yo creo que ahí hay una paradoja. Creo que el gobierno nacional ha hecho bien en buscar a los gobernadores regionales. Creo que eso es atinado. ¿Por qué? Porque es un gobierno débil, sin bancada, sin partido, impopular, en un momento complicado y de transición. Entonces está bien buscar alianzas. Pero ¿cuál es la paradoja? Que la primera respuesta que han recibido, digamos, ha sido bastante crítica. Si uno va a buscar alianzas, por lo menos tiene que buscar primero cuál es ese subgrupo dentro de los gobernadores donde tengo puntos de coincidencia, donde puedo anunciar algo conjunto. Entonces, esos son el tipo de cosas, digamos, que están faltando, muy básicas, muy elementales en la política. Y ni qué decir del tema de la impunidad. No puede sostenerse un sistema democrático sobre la base de tanta impunidad. Y me refiero a impunidad porque vemos las protestas violentas,
referías en la introducción de tu programa, a esta violencia brutal, a muchas muertes, digamos, no esclarecidas, a un policía que ha sido asesinado cruelmente, y ¿dónde hay algún detenido por la muerte de ese policía? ¿Dónde están los detenidos por las muertes de decenas de personas que no tenían nada que ver con actos delictivos? Entonces, pequeñas personas individuales, pero no vemos personas que nos puedan llevar a los asusadores y a los dirigentes, a los que desvían, como dicen ellos, una marcha pacífica hacia un comportamiento ilegal. Exacto, y entonces lo que hace eso es retroalimentar, digamos, el desorden. Y toca también hacer una lectura regional, Fernando, si me permites. Muy importante, al revés. Estaba a punto de preguntarle sobre eso. Porque cuando uno ve, digamos, el mapa, y estaban haciendo un reporte de la conflictividad social, está básicamente concentrada en el sur. Sí. Y no es casual, hay un sector de la población que respaldaba a Pedro Castillo hasta el final de su gobierno. Y mayoritariamente ese sector que lo respaldaba se concentraba en el sur. Sí. Y mucho más en zonas rurales. Entonces, ahí hay un dato objetivo de un sector que respaldaba a un presidente que, claro, intentó un golpe de Estado y correctamente está preso, donde deben estar los delincuentes, pero no hay una respuesta, no hay un mensaje a ese sector de la ciudadanía, que es una realidad súper distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en Lima o en el norte o en la Amazonía. Ahora, esto hay que tenerlo presente, tiene lugar en los días iniciales de los gobernadores regionales. La primera parte de estas manifestaciones en diciembre tuvo lugar con los que salían y que en consecuencia estaban ya un poco desinteresados, y la segunda parte del 4 de enero con los que habían entrado el día 2 de enero. Es curioso que de todos los gobernadores regionales nuevos, el que más eficaz parece haber sido es el de Ayacucho. Oscorima, que precisamente tiene experiencia previa, Así es. porque ha sido ya y que ha sabido promover una marcha por la paz, que le ha dado voz pública a quienes dicen, oye, yo estoy perjudicado con esto, porque mi negocio, que es vender fruta, recibir papas, hacer transportes, hacer servicios o proveer servicios a las empresas mineras, se va a perjudicar con esto. Esos tienen una voz en Ayacucho que ha tenido una evolución diferente de algunas regiones como el Puno, donde el gobernador regional ha pedido la renuncia entre los primeros de Dina Boluarte, y si no, no lo hemos visto actuando para pacificar su región. Correcto, y me parece muy interesante el ejemplo de Ayacucho, porque en diciembre, en la primera ola de protestas, Ayacucho fue una de las regiones más convulsas. Junto a Purímac, Andahuaylas y después Huamanga. Exactamente. Sí. Y efectivamente, yo creo que políticamente ha actuado bien el gobernador, y ahí sí hay un acercamiento que ha sido eficaz. Tan es así que uno ve, y siguen habiendo protestas, sobre todo en Huamanga, pero son pacíficas ahora. El aeropuerto ha reabierto, como debe ser, y hay mensajes claros de cara a la ciudadanía y a la población. Y eso no quita entrar a cuestiones críticas de cómo se han realizado operativos policiales o actos vandálicos y delincuenciales, porque ese maniqueísmo, Fernando, esa polarización que se nota con más claridad cuando hay este tipo de crisis, es lo que nos está llevando precisamente a la dificultad de encontrar puntos de coincidencia. Yo creo que ahí ha habido una habilidad política y un ejemplo que se debería replicar. Lo que está pasando en Cusco en este momento, lo que sigue pasando en Puno, es sumamente grave, y parece que un sector político no logra comprender la magnitud de esta tragedia. Guardando las distancias, a mí me recuerda cuando vivíamos la pandemia y algunos ministros declaraban sobre algunos temas tan periféricos y tan lejanos, y el propio gobierno establecía unas prioridades tan lejanas. Yo, antes de venir a esta entrevista, entré a la web de Palacio de Gobierno para ver cuál era la agenda de la presidenta Boluarte, que se publica siempre, porque decía, no da declaraciones ayer, hoy. Salía que hoy en la tarde sus reuniones eran con la Cámara de Comercio de Lima y con el gremio ADEX. Yo no digo que no sea importante que se reúnan con esos, pero yo digo, en estas circunstancias, ¿la prioridad de la presidenta de la República son esas reuniones, o es dar un mensaje o empatar, digamos, con las prioridades, con la situación convulsa que estamos viviendo, con las acciones que su propio gobierno está ejerciendo? De acuerdo.
Terminemos con una nota optimista o busquémosla. ¿Por dónde se puede imaginar, en el mejor de los escenarios, que hayan aperturas al diálogo? Ayer hablábamos con el excongresista Alberto Quintanilla, que nos hablaba que en Puno la Defensoría puede jugar un papel de la misma manera que la Iglesia. ¿Cómo percibe usted? Mire, yo creo que los que puedan ser interlocutores, que puedan mediar, pues bienvenido. Pero creo que tiene que haber una estrategia política que coincida, que converja con los operativos de seguridad. Porque acá ha habido un fracaso en los operativos policiales en cuanto a medios y en cuanto a fines. Tan es así que siguen decenas de carreteras bloqueadas, siguen las muertes, sigue el vandalismo, sigue la impunidad. Entonces, el mensaje político tiene que acompañarse con eficacia también en las calles, me parece. Y puntos que medien, pues sí, bienvenidos, pero eso tiene que ser parte de una estrategia integral y de acción política, precisamente. ¿Quién la debería concentrar operativamente? La presidencia del Consejo de Ministros, creo yo, que tiene, hay que saludarlo, ha reclutado nuevamente, creo yo, a funcionarios competentes, porque sí, uno de los peores... son los que fueron a Puno, sin mucho éxito, pero fueron exacto, al menos, ¿no? Pero la administración pública se vio muy deteriorada con Castillo y se está rearmando un equipo, bueno, pero tiene que centralizarse ese trabajo. Bueno, de acuerdo, que se esté rearmando un equipo, retengamos eso como nota optimista para esta noche. Muchas gracias por su presencia acá, Jeffrey Ratzinger. Recuerdo que usted es un analista y fundador de la consultora GFP. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches. Gracias a usted por su sintonía.